Saludar a todos. Déjame saludarlos a todos primero. Javiera Parada, en representación de la candidatura de Ignacio Briones. Buenas tardes, muchas gracias. Está Hugo Herrera. Hugo, gracias por estar aquí en representación de la candidatura de Mario Desbordes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Camila Vallejo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. En representación de la candidatura de Daniel Jadwe. Así es. Don Pedro Brown, muy buenas tardes, Pedro, en representación de la candidatura de Siche, ayuden. Sebastián Siche, muchas gracias, uno los nombra tanto por el apellido. Sebastián Siche, muchísimas gracias, Pedro Brown. Y don Giorgio Jackson, en representación de Boric Gabriel. Así tal cual. Buenas tardes, está por llegar, porque viene en camino, Rodolfo Carter, en representación de la candidatura de Joaquín Lavín. Él probablemente, a diferencia de todos nosotros, él tiene una pega doble hoy, porque él es alcalde, los días que hay elecciones tiene que estar seguramente desde muy temprano recorriéndolo. Pero partimos, Javiera, para esta imagen general que vemos, no sé si en todas partes, pero en muchas partes de muchas filas. Es un día precioso, más como tocó al menos aquí en la región metropolitana, es una señal de que hay ganas de participar. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, sí, yo creo que es una muy buena noticia. Venimos de un periodo con el que nos han tocado muchas elecciones y además había fin de semana largo, son las vacaciones de los niños y yo creo que todos teníamos temor de que no hubiera una alta participación y estamos viendo que la gente está concurriendo a votar. Hay filas, está todo muy en orden, gente retornando a la capital para, me imagino, algunos de ellos también alcanzar a votar. Así que yo creo que esto es una buena noticia, llamar a la gente que todavía no ha concurrido a votar a que concurran. Está muy ordenado el proceso en los lugares donde yo pude pasar a ver. Quedan 2 horas y media para votar, invitar nuevamente a todos los independientes y a todas las independientes a votar. Los independientes nos dan una sola papeleta y creo que es una muy buena oportunidad para participar, teniendo en cuenta lo que nos estamos jugando en esta elección, que no son los próximos 4 años, sino las bases de los próximos 30. Hugo Herrera, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Esperaban tanta participación o tú crees que de repente hay algo de espejismo porque hay muchas mesas que están juntadas y se redujeron lugares de votación? Yo tengo impresiones, claro, son impresiones a esta altura, pero impresiones mezcladas, porque si bien es cierto las mesas están reunidas, comprimidas, había harta gente igual. Había colas largas y se veían, por lo menos el local donde yo voté, en Villa del Mar, estaba llenísimo. No lo había visto así en las últimas elecciones. Ahora, creo que eso coincide, y es importante destacarlo, coincide con la importancia de estas elecciones. Javiera destacaba que estábamos hablando aquí de 30 años o del futuro, y creo que a esta altura, en que tenemos en el fondo una crisis de legitimidad, todo lo que sea impulsar las instituciones representativas y que logren captar en el fondo preferencias populares es fundamental para recomponer esa relación entre instituciones, discursos por una parte, élites y por otra las pulsiones, los anhelos, las capacidades populares que son las que están en discontinuidad hoy día. Camila, la campaña también tuvo un tono alto, tuvo mucho interés, tuvo buenos ratings los debates, todo esto fue señalando que la gente sí quiere votar hoy día. ¿Tú te sorprendiste por ver estas ganas que ven, estas filas, gente votando? No, bueno, yo voté muy temprano y había muy poca gente. De hecho, mi mesa no estaba constituida. Pero sí, bueno, se terminaron de constituir las mesas y yo creo que la gente empezó a salir más tarde porque hacía mucho frío en la mañana. Bueno, efectivamente la pandemia, el fin de semana largo, pero el ver la cantidad de gente que hoy día está votando es una señal muy buena. A mí me da la impresión que estas elecciones son las más trascendentales porque el 18 de octubre marcó un antes y un después. O sea, el 18 de octubre permitió que todas las elecciones posteriores tuvieran un significado relevante para el futuro del país. Y yo creo que además otro tema muy interesante es que las discusiones programáticas también se tomaron los debates no solo a nivel mediático, sino que también a nivel de calle. Yo no recuerdo, bueno, yo no sé si soy la más joven de este panel, pero podría arriesgarme a decir que no ha habido desde el regreso de la democracia una carrera presidencial
tan debatida en contenidos Contenido. programáticos. Y eso es muy positivo, yo creo, para Chile, para la necesaria toma de conciencia de nuestra ciudad y nuestro pueblo sobre lo que se requiere o no se requiere para un gobierno y cuáles son las transformaciones que se requieren o no para un gobierno. Pedro Brown, ¿cómo lo están viendo ustedes? Ustedes, en la candidatura, ustedes vamos a entrar ya en esos temas. Yo no sé hasta qué punto, tengo la impresión de que no es mucho lo que pueda ser proyectable, pero las primeras mesas que se dan son re pocos votos. En el exterior, a tu candidato le ha ido bien en lo que se ve de algunos países de fuera, muy lejos de Chile, incluso Australia, Nueva Zelanda, en Europa. Pero ¿cómo han visto la participación aquí? Sí, lo primero que yo siempre destaco es que estemos hablando de primarias. O sea, yo creo que eso es un avance sustancial y Chile Vamos, desde que se aprobaron las primarias legales, sus 3 candidaturas las ha elegido por esta vía, salvo que sabemos que en la primaria que el candidato terminó bajándose por otras circunstancias, pero ha usado el mecanismo para que sea la ciudadanía la que elija. Y en eso también hay que reconocer que el Frente Amplio, y hoy día se le suma el Partido Comunista, también lo ha usado en las 2 últimas elecciones. A diferencia de lo que ocurre con el resto del espectro político, que no ha sido capaz de poner candidatos en esta elección. Yo creo que lo primero que hay que destacar es que hoy día es la gente la que está decidiendo quién va a ser el representante de estos 2 sectores políticos. Y después se ve una cantidad de personas importantes votando. Yo creo que la primera señal que es llamativa es que si uno compara la votación en el exterior, por lo menos en Asia y en Oceanía, es parecida o similar a la de la primaria del año 2017 para Chile Vamos y muchísimo más alta para el Frente Amplio del Partido Comunista. Por lo tanto, estamos hablando de una participación que, si eso se proyectara a Chile, y lo estamos viendo en las filas, podríamos tener una participación bastante importante, lo que creo que además valida muchísimo el proceso. Giorgio, ¿cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo viste la participación? ¿Es segunda vez que participan ustedes? Sí, creo que ese punto es importante de ver cómo se van resolviendo democráticamente los liderazgos que una coalición aspira a que gobierne el país, ¿no? Y que conduzca ese gobierno. Igual hay algo de espejismo, como tú bien decías, Matías, en el hecho de que como se fusionaron, ya no hay 46.000 mesas como para el plebiscito, sino que hay cerca de 16.000. Eso significa que en muchos locales de votación lo que está pasando es que hay, por así decirlo, unas filas que no representan necesariamente que se esté llevando a niveles de participación tan altos, quizás por el horario, como decía Camila también, porque en la mañana hacía mucho frío, después salió el sol. Se está concentrando gente en un horario que anteriormente quizás no estábamos tan acostumbrados a verlo lleno. Lo que sí me llama la atención es que en el extranjero de los votos que tenemos, que si bien es cierto son pocos como volumen, siempre marcan una señal y es interesante, es que el 80% de la participación es para la primaria de Apruebo Dignidad. Y el 20% es para algo totalmente distinto a lo que pasó en las primarias del 2017, ¿no? Donde nosotros como Frente Amplio participábamos y era mucho menor la participación que teníamos respecto a lo que pasó en el extranjero. Y evidentemente no creo que esa cifra se sostenga en esas proporciones para la elección a nivel nacional, pero a mí me parece que algo que se ha estado comentando las últimas semanas y para las personas que están en la casa es que se está dimensionando que esta primaria pareciera ser la primaria que va a dejar como en la pole position, como le llaman en la Fórmula 1, o en una primera posición para poder ser el próximo presidente de Chile, ¿no? Hoy día quizás la analogía de la Fórmula 1 no es tan buena con el accidente que hubo en la mañana que se estaba dando. Yo hablaba con mi sobrino chico, tengo un sobrino chico, León se llama, y tiene un libro de Cars, donde justo hay una imagen donde justo el auto choca casi igual a como chocó hoy día James Hamilton se me olvidó el apellido del otro conductor. Sí. Y bueno, entonces lo que quería ir, para volver, es que creo que en Apruebo Dignidad estamos como preparados para una votación maciza. Y yo creo que eso puede dar la puerta para quién va a ser el próximo presidente de Chile. Ahora, un segundito, vamos a ir a una pausa, un segundito, y a la vuelta les quiero preguntar, ya empezando a pimponer con las propias declaraciones de los candidatos que han ido a votar, porque cada uno tiene aquí su mensaje que entregar, pero si le parece, señor director, nos separamos un momento, hacemos la primera pausa y volvemos a esta mesa de conversación a la espera de que llegue también Rodolfo Carter, que es el encargado o el vocero de la campaña de Joaquín Lavín. Espérenos. Chile elige primarias 2021.
Chile elige primarias 2021. Faltan 3 minutos para las 4 de la tarde. Estábamos viendo imágenes donde hay filas largas en bastantes lugares de votación. No queremos desanimarlos, al revés. No se queda afuera porque esto está siendo una fiesta de participación, de democracia. Por lo tanto, quedarse afuera puede arrepentirse, pero entonces no queremos desincentivarlo. Otra cosa, si usted cree que va a ir a hacer una fila y ya no alcanza porque a las 6 cierran las mesas, no es así. Cierra a las 6 las mesas que no tengan más gente que quiera votar. Exacto. Pero habiendo una fila, la mesa sigue participando hasta que vote el último que está en esa fila. Exacto. Así que hay que animarse a participar si usted está convocado y si es que puede votar, porque todos los chilenos, los militantes de los partidos que hoy no participan, ellos no pueden votar. Los quiero invitar a ver, señores panelistas, Vamos. la primera cuña que les vamos a poner, declaración de uno de los candidatos que hoy votó, y luego entonces abrimos la conversación. Por favor, Joaquín Lavín, esta mañana votando. Siempre he pensado que el verdadero adversario finalmente va a ser Daniel Jadwe. Y los chiles que él ha dibujado durante esta campaña es un Chile muy distinto al que yo quiero y al que creo que la mayoría de los chilenos quieren. O sea, son dos proyectos muy diferentes y eso también se pone en juego en esta primaria. Camila Vallejo, el verdadero adversario es Daniel Jadwe. Ahí le puede contestar usted directamente al candidato Lavín. O sea, yo efectivamente comparto de que la candidatura más sólida en cuanto a programa, en cuanto a capacidades, en cuanto a creatividad, en cuanto a tener la capacidad de llevar a cabo lo que propone y lo que escucha de la gente y las necesidades de la gente es Daniel Jadwe. Y está representando también esta necesidad de profundas transformaciones democráticas que Chile viene demandando desde incluso antes del 18 de octubre. Por eso creo que Daniel va a pasar, obviamente va a ganar en la primaria y va a pasar a la primera vuelta presidencial. Ahora, de Chile vamos, no lo sé, no lo sé. No se meta ahí, no se meta ahí, pero ¿por qué es la más sólida, la más contundente y va a pasar para que agarre la posta de Giorgio Jackson, que está un poquito más allá? No, bueno, nuestro aliado también tiene un programa muy bueno. ¿Por qué la suya? Pero mira, yo creo que hay una cuestión que es fundamental y se lo conversamos además en un panel anterior con Giorgio, tiene que ver con la necesidad de un cambio en el modelo de desarrollo para cambiar el modelo de desarrollo de Chile y superar el extractivismo y para crecer sosteniblemente necesitamos financiar ese cambio en la matriz productiva. Y nosotros estamos proponiendo un aumento de 3,5 puntos del PIB para las capacidades productivas de Chile, para generar industria, manufacturera, etcétera, para apoyar también a las pymes en ese desarrollo. Y estamos destinando un financiamiento para eso, porque no basta con decirlo, estamos diciendo hay que aquí hacer una reforma tributaria para financiar ese cambio en la matriz productiva a través de la creación de la Banca Nacional de Desarrollo. Y eso me parece que es una de las cosas que se habla poco en los debates, pero de las más sólidas, porque si no vamos a estar siempre siendo el país en vías del desarrollo y no vamos a alcanzar a ser un país desarrollado si no cambiamos la matriz productiva, que es lo que hicieron los países desarrollados cuando estaban en la situación actual de Chile. Giorgio, ¿por qué ellos son los que tienen más posibilidades, son los más fuertes, los más innovadores, en fin, más que ustedes? No, yo tengo una opinión distinta, por supuesto, porque Ya, si no, pero no estaríamos acá yo representando a nuestros candidatos, pero antes quería dar una anécdota, porque vi a Joaquín Lavín, después vi a Camila, y me acordé de esa primera reunión que tuvimos con el Mineduc en el año 2011, hace 10 años, que recuerdo minutos antes, Lavín era, no sé si se acuerdan, pero era ministro de Educación. Sí, claro. Y le regalamos, fuimos a comprar una librería ahí al ladito, el libro de María Oliva Munker, que hablaba del lucro en las universidades. Y me acuerdo que entramos, y yo ansioso, sin entender mucho de la prensa, le entrego el libro, y justo los camarógrafos venían después, o sea, como que venían entrando, nadie alcanzó a cachar el momento. Claro. Entonces lo ve muy hábil, lo da vuelta y me dice gracias. Porque yo le dije, salen varias páginas de acá. Y me acuerdo que en ese momento él era uno de los sostenedores de la Universidad del Desarrollo en ese momento, ¿no? Que después, me acuerdo que tú estabas cuando le preguntan en Tolerancia Cero, y él dice, sí, bueno, recuperé la inversión y fue todo un tema. Pero me acordaba de eso como paréntesis, ando un poco disperso hoy día. Pero lo que yo creo es que la candidatura de Gabriel Boric ha ido de menos a más. Y es cierto que la derecha, en este caso, en su franja y todo, proyectaron al enemigo como Daniel Jadwe. Pero creo que ha ido sorprendiendo Gabriel Boric, y nosotros esperamos, y va a estar voto a voto,
que va a poder pasar a la primera vuelta de esta primaria, pero si no va a estar muy cerquita. Entonces yo creo que eso ha sido interesante, que Gabriel Boric ha venido en una campaña de menos a más y que puede que dé la sorpresa hoy día. En pocos horas Ahí más yo vamos a saber creo, si... Gabriel. De todas maneras, yo creo que el principal enemigo de Joaquín Lavín es Prodignidad. Bueno, El proyecto que se viene Yo, consolidando. adversario más que enemigo, porque son... Joaquín Lavín se dio por ganador, como diríamos en vulgar chileno, se agrandó porque dice que los adversarios están al frente como si ustedes ya fuesen que se van a pelear el segundo lugar. A ver, Pedro Brown. Yo creo que Joaquín ahí comete un error, porque él parte se queda como anclado en el inicio de esta campaña. Si nos situamos en enero del año pasado, nadie discutía que los candidatos que mejor posicionados estaban era Daniel Jadwe y Joaquín Lavín. Pero eso ha ido cambiando en el transcurso de los meses y de la campaña. Es dinámico. Es muy dinámico. Claro. Y hoy día, efectivamente, en el Frente Amplio vemos una candidatura de Gabriel Boric que ha arremetido con fuerza. Y en el caso de Chile Vamos, las cifras muestran y el entusiasmo muestra que está absolutamente voto a voto, y creo yo que vamos a dar un resultado más holgado de lo que se pronostica en los propios números. Yo creo que se equivoca porque además él pone el foco en una cosa que para mí es re relevante, que él dice, él centra su campaña en Daniel Jadwe y no en su proyecto. Yo creo que eso es un error. Uno tiene que centrar primero su candidatura en el proyecto propio del sector, de su candidato, del sector, y luego ver con quién compite. Pero no centrarse única y exclusivamente en derrotar a alguien. Yo creo que eso no es fructífero en el tiempo. Saludamos a Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, quien es vocero de la candidatura Joaquín Lavín, por integrarse a esta mesa. Muy buenas tardes, gracias. ¿Cómo están, Matías? ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Se va subiendo de a poquitito también en los temas, porque salió recién su candidato diciendo que el adversario a vencer era Daniel Jadwe. Entonces le preguntamos aquí a sus compañeros de lista o de coalición si se agrandó Lavín al solo mirar al adversario y no a los adversarios que tienen su propia primaria. Hugo Herrera, ¿cómo lo ves tú? ¿También crees que se equivoca Lavín y menosprecia su competencia interna? O sea, yo coincido en que es un error definirse por el adversario y no plantear un proyecto político propio. En ese sentido, creo que hay dos asuntos que hay que destacar, además de este. Por una parte, yo creo que efectivamente la disputa al frente es una disputa que es incierta, pero donde uno ve un partido comunista más organizado que el Frente Amplio, o con más trayectoria, digámoslo, en elecciones, pero que por lo mismo yo creo que es menos competitivo, o sea, es menos competitivo en el largo plazo. ¿Y por qué? Porque creo que las posiciones que tiene son menos republicanas que las que ha planteado Gabriel Boric. Y con menos republicano me refiero a las bases de una democracia representativa, con libertad de prensa, con qué sé yo, la posibilidad de favorecer a sectores sociales que han entrado al mercado pero con dificultades. Yo no entiendo, por ejemplo, esta idea de un consejo de medios que propone Daniel Jadwe, y creo que no se le ha hecho suficientemente claro el punto. Una de las bases de una democracia libre, y lo que diferencia a las democracias libres de China, de Cuba, etcétera, de regímenes autocráticos, es la libertad de expresión, la libertad de prensa. Los derechos humanos no pueden depender de mayorías circunstanciales. Y en ese sentido creo que él ahí torpedeó la democracia representativa. En segundo lugar, que no haya tomado una posición clara respecto a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Cuba, creo que es grave. Es grave. No es ese el tipo de candidaturas que creo que necesita el país. Y en ese sentido, además, él debiera haber entrado a criticar al PC, digamos, y la posición del PC, que justo en el momento en que despunta la libertad en Cuba y que uno tiene esperanza en que un pueblo oprimido por décadas se va a hacer libre, entonces el PC le pone la pata encima hablando del bloqueo, que es un asunto importante. Me cambió a un tema que era interesante para debatir después, pero para seguir cierto orden, porque quiero que, por ejemplo, Javier también responda respecto de Lavín, por eso, su candidato. Respecto del fondo, creo que eso por una parte. Y por otra parte, creo que la única candidatura, y aquí probablemente va a haber diferencia de opiniones, pero creo que la única candidatura que rompe el discurso de la derecha de la transición, de la derecha que llamó Jovino Novoa el Chicago gremialismo, de la derecha economicista, que se centra solamente en la gestión y en la economía, es la candidatura de Mario del Bosque. Javier, ¿es la única? ¿La de Ignacio Briones no rompe con el Chicago gremialismo?
A ver, nosotros en esta candidatura hemos puesto como eje central de todo el programa y la propuesta la defensa de la libertad. Y entendemos que para que esa promesa de libertad sea verdad, se requiere avanzar en justicia social, porque hoy día hay muchas y muchos chilenos que no son libres de construir su destino, elegir la vía que quieren tener. Y que para que esas reformas profundas que está demandando la ciudadanía desde hace muchos años, incluso más de una década en el caso de las pensiones y otras, se requiere retomar el crecimiento económico. O sea, es imposible asegurar una buena educación pública, un buen sistema de salud, pensiones dignas, si Chile no retoma la senda del desarrollo, pero un desarrollo sustentable, que respete el medio ambiente, basado en la descentralización, en el apoyo a las pymes. ¿Cómo vamos a recuperar el 1 millón o más de 1 millón de empleos que se perdieron por la pandemia, que no se han recuperado? Pero además, ¿cómo retomamos, insisto, esta senda del desarrollo con nuevos sectores económicos como son las energías limpias, los datos? Para eso se requiere una nueva educación. Entonces, yo no sé cómo podría caber eso en la definición que está haciendo Hugo, porque yo creo que la candidatura de Ignacio Briones, el proyecto que él representa, es una candidatura, insisto, que tiene como foco hacer reformas muy profundas, pero con responsabilidad. Rodolfo Carter, no sé si alcanzó a escuchar exactamente la cuña a Joaquín Lavín, pero ellos le criticaron en general que se fijara más en un adversario que en su propio programa. Y algunos dicen que quizás ha sido una tónica, decía Pedro Brown, en la campaña o en la recta final de la campaña de Joaquín Lavín. ¿Cómo defiende usted esta postura de su candidato? No la defiendo, simplemente es bastante lógico. Primero, veamos el lenguaje que está usando Lavín. Habla de adversario, no habla de enemigo. Los que usan lenguaje militar en esta campaña no es Joaquín Lavín. Acá no se está hablando ni de la orden de combate, ni de la batalla, como se habla en Cuba en este minuto. Acá es un adversario. Daniel Jadwe, un alcalde elegido democráticamente por los recoletanos, tiene una trayectoria y nosotros le reconocemos su validez democrática. Pero su proyecto, lo que él representa, es disruptivo con la democracia como la concebimos al menos en Occidente. La extrema izquierda chilena cree en esta cosa asambleísta, en donde los más vociferantes son siempre los que controlan, al igual que en las universidades. Detrás de la organización comunitaria, en realidad están las minorías más radicales. Eso es dejado a nuestro juicio. Y eso es nefasto para la democracia chilena. Ahora, evidentemente, Matías, la primera misión que tiene Lavín es ganarle a Jadwe, que yo creo que finalmente es quien va a ganar por pero estructura. Tiene que ganarle a Desbordes, a Briones y a Sichel. Pero si no, y eso no está asegurado, ustedes lo sienten asegurado. Pero comprendamos lo siguiente. El sentido de misión respecto del elector de Chile Vamos no está al lado, está al frente. ¿Por qué se convoca a la gente de Chile Vamos? Es porque hay una misión que es derrotar a un sector político que hoy día, a nuestro juicio, le hace daño a Chile. Entonces, no se trata de que se esté negando o se esté descartando las otras opciones. Pero lo más importante de esto, y es la más difícil de todas, la segunda misión que tiene Lavín, una vez ganada la primaria y derrotando a Jadwe, es lograr sanar Chile. Eso va a ser lo más difícil. Esta cultura de buenos y malos que se ha vuelto a instalar entre nosotros, lo que el cardenal Silva llamaba en los 70, hay que matar el odio antes que el odio mate a Chile, está de nuevo el lenguaje militar, la barricada, el descarte, el escracho, la funa. Esas son las grandes misiones que tiene Lavín de por medio. Por tanto, yo creo que está en la línea correcta. Evidentemente, los otros tres candidatos tienen mérito. Evidentemente, hay uno que ha sacado una proyección de competitividad más alta, que es Sichel en este minuto. No se puede tapar el sol con un dedo. Y evidentemente, es muy probable que ahí entre los dos esté el ganador de esta primaria. Pero no podemos descartar qué va a pasar con Ignacio Briones, tampoco con Mario Desbordes, porque han hecho campañas muy coherentes con lo que ellos son. ¿Y Sebastián Sichel? Dije que Sichel es probablemente el más... Es que no lo escucho tan bien, me pareció que no Mira, estamos acostumbrados a tener un discurso aprendido. Yo tengo una mala opinión de la candidatura de Sichel, lo he dicho personalmente. Creo que representa algo que a mí no me gusta. Pero no puedo negar de que ha hecho una buena campaña, ha transmitido un mensaje y tiene un elector que le responde a él. Tiene personas que lo apoyan de dentro del gobierno que son muy relevantes, como Andrés Chadwick y Andrea Alamán. O sea, no se puede negar de que es una candidatura competitiva y evidentemente serán los electores los que tendrán que determinar en la próxima hora si es él u otro candidato el que gana. Escuchemos la declaración de otro candidato que participó hoy en elecciones, porque me gustaría... Sí, vamos a entrar en otro tema luego, Camila, que le queremos preguntar. ¿Qué? Pensé que estaba pidiendo la palabra. No, obvio, sí, porque sí, la va a tener mi derecho a réplica, no en otro tema en particular. Ha sido 2 veces aludida, yo quiero darle un espacio a todo ese tema, porque sin duda tenemos tiempo para conversarlo, pero escuchemos a Gabriel Boric.
estamos con un clima duro en Magallanes, aún así estamos acá participando. Yo espero que la primaria de Prueba de Dignidad en particular haya una buena participación, que las fuerzas de cambio, quienes se han movilizado durante los últimos años, se sientan parte de este proceso y sea el pueblo de Chile quien elija a quién va a ser el próximo presidente de Chile. Yo creo que de la primaria de Prueba de Dignidad va a salir el próximo presidente de la República y espero que la gente se sienta convocada. Y creo que es importante que todos respetemos a quienes piensan distinto a nosotros. No puede ser de que porque alguien expresa una opinión política salgan los adherentes de un grupo, ya sea mío o de otro, a decirle, llenarlo de epítetos. Hoy día en la noche todos quienes expresaron su adherencia por Daniel y por mí nos vamos a encontrar en un mismo proyecto. Entonces no nos andemos denostando entre nosotros, la unidad es difícil de construir. Vamos, antes de darle la palabra, vamos a un pequeño corte de la vuelta. A la vuelta sí entramos en este tema, en el tema de Apruebo de Dignidad y los dos candidatos que están en disputa, porque creo que ya han salido algunos temas de interés de todos nosotros para conversarlos. Esta tarde, Chile Elige en TVN. Ya volvemos, espérenos, todavía hay tiempo para ir a votar. Vayan a votar, vayan a votar. Chile Elige Primarias 2021. Chile Elige Primarias 2021. Estamos con la pantalla dividida. Chile Elige en TVN, preparándonos ya a las últimas horas antes del cierre. Con menos de 2 horas, hora y media, hora 40, salvo que las filas todavía estén en las mesas. Allí no se cierra a las 6 de la tarde, sino hasta que vote la última persona que esté interesada en hacerlo. Bueno, habíamos dejado antes de irnos las declaraciones de Gabriel Boric, que se encuentra en su región votando, y había surgido ya un tema que ha sido bien clave en la semana, ¿no es cierto? Desde la semana pasada, desde el domingo 11, el factor Cuba. Camila Vallejos, ¿el factor Cuba ha afectado en la elección nacional? Vamos a hablar nuevamente de Cuba y no de Chile. Pero no dijiste que querías hablar de eso. Yo quiero responder porque estoy de acuerdo con Gabriel Boric. De hecho, me parece que es importante empezar a calmar los ánimos respecto a las formas y los ataques. Pero yo quiero recordar que la candidatura de Daniel Jadwe ha sido la candidatura más atacada a nivel de medios de comunicación y por todas las candidaturas derechas. De hecho, lo que más se habla, y estamos haciéndolo ahora, es de Daniel Jadwe en nuestro programa, que fue el primero que lanzó su programa y que puso los temas sobre la mesa, sobre pensiones, sobre reforma tributaria, sobre también el rol de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y yo creo que, y les pediría a todos que dicen, no nos ataquemos, ¿cierto? No intentamos esto en código militar, pero las caricaturas también son un poco odiosas. Porque decir que la candidatura de Daniel Jadwe no es republicana, no es democrática, cuando además esa señal o esa afirmación viene de candidatos que representan a exministros que participaron de un gobierno que violó generalizadamente los derechos humanos, y ojo, que no se requiere violar sistemáticamente los derechos humanos para que se entiendan como crímenes de lesa humanidad, basta con que sean generalizados. Y este gobierno, del cual las candidaturas aquí en mayoría de Chile Vamos proviene, ha violado de manera generalizada los derechos humanos de nuestro país. Ha permitido un modelo y un sistema político que ha estado secuestrado por una minoría política financiada por grupos económicos. Todas las candidaturas de Chile Vamos hoy día están financiadas por grandes grupos económicos. Y todos sabemos, y en Chile sabemos, que cuando te financian los grupos económicos son los que finalmente ponen la música. Dime quién te financia y te diré a qué interés se representa. Y de eso el pueblo de Chile también se cansó. Ojo, una democracia requiere la participación de todas las realidades de un país, sobre todo aquellas que están discriminadas y excluidas. Y una democracia no se sostiene cuando un grupo minoritario la secuestra a través de los quórums supramayoritarios, como lo ha hecho permanentemente la derecha chilena en nuestro país. Aunque no les guste o no te guste, pero mi obligación es preguntar sobre lo que yo vi en la última semana. El día 11 sucedió en Cuba lo que todos vimos por la televisión, y en el debate de mitad de semana, una de las diferencias que se notó muy importante entre los dos candidatos, Boric y Jadwe, fue justamente su mirada de lo que está ocurriendo en Cuba. Sencillamente te pregunto, yo sé cuál es tu posición sobre el tema, si es que marcó, si es que influyó, si es que puede influir en algo en el resultado dentro del Frente Amplio
y a Prueba de Dignidad con el Partido Comunista lo que ha ocurrido Yo creo en Cuba que esta sobre semana. Cuba, y lo dijo muy bien Daniel, fue bastante claro. Nosotros condenamos, porque entendemos que los derechos humanos son universales y condenamos la violación a los derechos humanos, sea en el país que sea, bajo el gobierno que sea. Y por eso siempre nos interesa mucho que la perspectiva sea internacional y universal. No solamente sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Nicaragua, también sobre Israel, sobre Estados Unidos, sobre Colombia. Gobiernos aliados que se dan la mano con el presidente actual son gobiernos que permiten violación a los derechos humanos. Asesinato de dirigentes indígenas, asesinato de dirigentes políticos. Entonces, tanto Cuba como el resto del mundo. Y por eso nosotros, Matías, lo que decimos es que no pueden ser ustedes los periodistas que siempre se preocupen sobre Cuba. No nos y cuando preocupamos pasan, siempre, pero nos preocupamos de las temas de actualidad. Es que la Y yo sé que actualidad, no gustan siempre, pero- hablemos de la actualidad completa y no solamente cuando nos conviene hablar de un país. Eso implicaba que no podíamos tocar el tema de Cuba. No, ¿Puedo hacer y lo una estamos indicación? lo estamos tocando. Sí. Lo que te pedimos y lo que le pedimos a la prensa y a la derecha es que veamos el panorama completo y no pongamos énfasis en los temas internacionales solamente cuando nos conviene o cuando provienen de países que no son afines políticamente a la prensa hegemónica. Entonces, de verdad que eso es súper importante para nosotros y yo creo que, y Daniel fue muy claro, es decir, lo condeno. Ahora, otra cosa, y yo que también creo que es importante, nosotros tenemos que dejar que el pueblo cubano defina su propio destino, esa hermosa isla solidaria que tanto ha contribuido a la medicina en otras partes. Incluso muchos de los que la critican que van a vacacionar allá y después atienden enfermedades que aquí en Chile no son capaces de entender nuestro sistema de salud. Ese país tiene que definir su propio destino sin injerencias, porque yo no quiero imaginarme Chile cómo hubiera enfrentado la pandemia estando bloqueado. ¿Cómo, si nosotros ya la situación es crítica, tantas muertes, entramos en una crisis social, económica, brutal por la pandemia y el mal manejo? Imagínense la misma situación, pero con un bloqueo económico. Yo no quiero dejar pasar el tema de los también derechos veamos humanos, todo aquello. Que los adversarios que están al frente que te critican son todos, o al menos, o casi todos los ministros, pero un poquito no está. De todos los que están aquí son ministros, o han sido casi todos ministros de un gobierno que viola generalizadamente los derechos humanos. Javiera, por su historia personal, quizás de los que estamos aquí, es la que más ha vivido en carne propia lo que significa. ¿Y te sientes tú, de alguna manera, tocada cuando dicen que tu candidato, por ejemplo, tiene algún vínculo con el gobierno y algún, no sé si nos dijo Camila, responsabilidad, pero sí algún vínculo con la violación de los derechos humanos? A ver, sí, voy a contestarte esto, pero quería concentrarme, o sea, hacer un comentario respecto al tema de Cuba, porque yo respecto al tema de Cuba creo que aquí sí tenemos una diferencia. Habemos ciertas candidaturas y ciertos proyectos políticos que creemos que en Cuba hay una dictadura y como toda dictadura, de derecha o de izquierda, nos parece condenable y creemos que el pueblo cubano tiene el derecho a vivir en libertad y en democracia. Y creo que eso es una diferencia que hay aquí entre los dos bloques que, o por lo menos dentro de las candidaturas que están acá. En segundo lugar, yo creo que efectivamente, y no solo yo, Ignacio Briones y toda la gente que trabajamos en el proyecto, en la candidatura, estamos convencidos de que aquí sí hubieron violaciones de los derechos humanos y por eso mismo trabajamos en una propuesta para hacernos cargo de las violaciones de los derechos humanos en dictadura, que aún hay cuestiones pendientes, para hacernos cargo de las violaciones de derechos humanos que hubieron post-estallido y sobre todo para hacernos cargo de lo que viene para adelante, porque nos parece que es muy importante una educación en una cultura de los derechos humanos y cambiar un montón de instituciones, no solo la reforma Carabineros pendiente desde hace 30 años, que la transición democrática no fue capaz de hacer y que recién ahora pareciera que hay acuerdo político para avanzar en ella, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos hemos hecho cargo de este tema, es un tema que está dentro del ideario de Bópolis, que es el partido político que levantó a Ignacio Briones, y para nosotros es un tema central y así lo está plasmado en el programa y así lo hemos trabajado, aunque eso nos ha traído problemas con el propio sector de donde estamos participando en la primaria. Hugo Herrera pidió la palabra. Sí, Pedro y yo creo que lo de Cuba es importante, pero no es fundamental. Pero a mí lo que me preocupa es que esto entra dentro de un contexto en donde uno ve persistentemente, si ese es el punto, persistentemente al PC tomando actitudes que son antirrepublicanas. Y eso es lo que yo considero delicado para la democracia republicana en Chile. O sea, cuando el PC no pone el énfasis en los derechos humanos, sino en el bloqueo. Cuando Jadwe piensa en un consejo de medios que le va a poner cortapisa porque es una institución democrática, pero que va a poder limitar derechos humanos.
Es así. Es como que hubiera una institución que dijera, déjame terminar, como que hubiera una institución que dijera quiénes van a ser considerados libres, qué medios van a ser considerados libres. Tercero. Pero esos son caricaturas, perdón. No es déjame terminar. Sería bueno que me imponiéramos. ¿Por qué? Sí, pero déjame hacer el último punto. Camila, tú misma, hace un tiempo atrás, en abril, elogiabas a Lenin. Y yo digo, ¿qué pasa por la cabeza de alguien que a esta altura, y conocidos los asesinatos que cometió Lenin, él fundó la policía secreta soviética? Checa. ¿De qué estás hablando cuando elogias a Lenin? ¿Qué estás pensando? ¿Qué modelo de país tienes tú sino uno totalitario? Es una inquietud que me queda. Entonces, cuando uno junta eso con todo lo demás, déjame decir que uno puede hacerse serias dudas, puede plantearse serias dudas sobre el talante republicano del Partido Comunista en Chile hoy. Pero perdóname, somos el único partido, incluyendo Revolución Democrática y el Frente Amplio, que ha defendido la democracia en este país y jamás ni ha levantado un golpe de Estado ni ha mandado a masacrar a su pueblo. ¿Ustedes pueden decir lo mismo? Personalmente yo no estoy hablando por un partido, estoy hablando por una candidatura. Lo que pasa es que esa candidatura tiene una posición de derechos humanos y tiene, espérate, más que palabras, tiene una posición claramente republicana. Las masacres al movimiento sindical. Sí, pero las masacres a los grupos más postergados el Partido Comunista Chileno apoyó a los las masacres a los adversarios políticos provienen de tu sector. Defendieron Hungría, y eso ha sido defendieron Praga, defendieron las violaciones a los derechos humanos en la Unión Soviética. Hablemos de consecuencia política. Sí, eso estoy pidiendo. A mí me parece que en esto la derecha tiene un tejado de vidrio histórico que le impide basta. Yo creo que no puedes hablar de tejado de vidrio porque si es por tejado de vidrio. Eso sí es ridiculizar. Digo, tienen un tejado de vidrio para este tema porque en general deja que termine Giorgio y luego le contesta. Todas las candidaturas ¿ya? Tienen gente cerca, vinculada a las candidaturas, que participaron o en épocas de dictadura, ¿no? O también en los últimos eventos post-18 de octubre. Y por lo tanto, a mí lo que me molesta es como la arrogancia y la soberbia con la que hablan de cosas que pasan en otros países y que son terribles, ¿no? Que son terribles, pero como con un volumen de todos los decibeles posibles. Y cuando es acá, le bajan todos los decibeles posibles. Eso pasa mucho. Y yo lo que diría, Matías, es que no debiese acomplejarnos, por un lado, desde la izquierda, reconociendo todas las luchas que se han dado en el último siglo y medio, 2 siglos, todas las cosas valiosas que nosotros desde la vereda izquierda tomamos como posta de esa historia, y también al mismo tiempo reconocer todos los horrores que también se hicieron, ¿no? Y creo que en ese sentido, al menos la postura de mi candidato, de Gabriel Boric, a mí me interpreta perfectamente cuando dice que el bloqueo que se hace de Cuba es criminal y que al mismo tiempo son inaceptables las palabras de Díaz-Canel cuando llama a enfrentamientos en las calles de su pueblo porque se estaban pidiendo, entre otras cosas, medicinas y un montón de cosas que tenían que ver con el bloqueo y otras cosas que tenían que ver más bien con la libertad de las libertades políticas. Entonces, a mí al menos, esa postura que tiene mi candidato me satisface, pero creo que al mismo tiempo algo que uno le pediría, al menos yo esperaría que los ministros, cuando estuvieron en el cargo y cuando empiezan a haber informes internacionales de violación a los derechos humanos, alguien que está comprometido 100% con los derechos humanos renuncia al cargo. Porque es cierto, no se le pueden imputar a esa persona porque quizás tenía que ver con la billetera fiscal o con, no sé, desarrollo social, pero alguien dice, yo escojo. Y tomaron la decisión. Pueden tomar la decisión de seguir en el gobierno o de irse haciendo un punto político en su sector. ¿Te sientes no lo hicieron? Pedro Brown con tu candidato? No, para nada, porque desde la candidatura de Sebastián Sichel y creo que de las candidaturas en general de Chile Vamos había una condena a cualquier hecho de violación a los derechos humanos y de violencia, pero de violencia en el más amplio sentido de la palabra de lo que ocurrió en Chile el 18 de octubre. Yo creo, antes de eso quiero volver atrás porque Camila dijo una cosa que no la puedo dejar pasar así tan rápido cuando dice que la Chile Vamos tiene secuestrado el país con una minoría. Tenemos un régimen democrático que elige un Congreso a través de un sistema proporcional y por lo tanto Chile Vamos hoy día tiene el 48% del Congreso elegido democráticamente. Por lo tanto, los quórum, supramayoría. Los quórum se usan en la gran mayoría de las democracias para ciertos temas y hoy día estamos con un cambio a la Constitución, por lo tanto yo creo que es una discusión que está zanjada. Y lo otro, que esto está cooptado por grupos económicos. No,
La ley cambió y hoy día por transparencia está absolutamente todo claro que esos los aportantes son personas naturales. Que pueden pertenecen al grupo económico, por pero, favor. espera. Pero es re simple apuntar con el dedo al del frente respecto de temas económicos cuando uno milita en un partido que tiene un patrimonio de 5.700 millones de pesos, cosa que no tiene ningún partido en Chile, salvo el Partido Socialista, que tiene 10.000 millones de pesos de patrimonio. De los bienes que le arrebató la dictadura. No, pero es el patrimonio. El resto de los partidos tienen patrimonio, yo los revisé todos, y 50 millones de pesos, 30 millones de pesos. Nosotros no llegamos. Muy bajo. Y el Partido Comunista tiene un patrimonio de casi 6.000 millones de pesos. Entonces, es re simple apuntar al resto que reciba aportes transparentes y públicos cuando uno tiene un patrimonio de esa envergadura en política que no lo tiene ningún otro partido. Y creo que hoy día, seguir señalando que hay un sector político que tiene una inhabilidad para poder opinar, después de 30 años de democracia, yo creo que es absurdo y no sintoniza con la realidad del país. No, pero han pasado 2 años del 18 de octubre. No, pero un poco, Giorgio. Los que estamos aquí sentados, probablemente éramos todos menores de edad. El año 89, cuando Patricio Aylwin asumió. Yo por lo menos... El 89, la elección del 89, yo no alcancé a votar. Yo sí. Matías alcanzó justo. Y el resto nadie alcanzó ni a votar. Entonces, que se nos venga a nosotros a apuntar que no tenemos credenciales democráticas, creo que no corresponde. Bueno, pero es lo que están haciendo justamente con... acabamos de ver lo que es esta elección primaria. Ustedes, la izquierda, que tienen una supuesta, no sé dónde la ganaron, una superioridad moral para apuntar con el dedo, como ustedes cuando inscribieron la candidatura, dijeron, ustedes no son demócratas, para la casa, de vuelta, todo el PP, 30 años, 30 pesos, para la casa. Ustedes tienen esa vocación un tanto totalitaria de creerse dueños de una verdad revelada por un Dios que no sé cuál es, que hace dividir el mundo entre buenos y malos, entre ricos y pobres, militares y civiles. Las dictaduras son dictaduras aquí en la Quebrada de la Gis, la de Pinochet y la de Cuba, iguales. Y lo que Camila Vallejo está diciendo acá es muy chanta, finalmente. O sea, a esta altura el partido que me venga a decir a mí, después de que Pinochet lleva muerto 15 años, y sacar a Pinochet de nuevo al ruedo para invalidarnos como interlocutores en un país completamente distinto. Yo le llamo dictadura a la dictadura, nunca fui partidario de Pinochet, hoy día estoy con Joaquín Lavín fue partidario del gobierno militar, o dictadura, como quieras tú llamarlo, pero no te acepto y no estoy disponible a que tú sigas arbitrando la música de esta fiesta donde tú solamente puedes cantar. Yo digo, simplemente dije que tienen tejado de vidrio. Déjame terminar, porque mira... ¿Serán las personas de la casa las que podrán ver si que las personas que acompañan a Lavín o no? Por tejado de vidrio, si tú te dedicas a ver el tejado de vidrio del otro, ni ustedes en el Partido Comunista tienen un tejado de hierro. Claramente no. Han dictado leyes que ustedes mismos después andan criticando porque las leyes antibarricadas, ¿dónde se aprobaron? En el Congreso, con votos de algunos de ustedes. No, de hecho, la parte antibarricada ninguno de nosotros. Perdón, ¿quiénes se abstuvieron en esa votación? ¿Por qué no lo dicen? ¿Qué fue lo que dijo en la parte antibarricada nosotros dos rechazamos? ¿Qué fue lo que dijo Daniel Jaue respecto a tu candidato hace pocos días? Se incriminaron públicamente porque tienen diferencias. Entonces, lo único que uno dice, ¿cuál es el punto del Chile que viene? Ustedes sueñan con un país con más Estado, con una visión más de izquierda y es súper legítimo. Juega, te lo respeto. Pero no me impidas a mí tener validez democrática con ese tonito, con ese tonito moralizante. ¿Quién te dijo que no tiene validez democrática? Pero claro, porque cuando tú... Lo único que dije es que le suben el volumen a lo que pasa en Cuba y le bajan el volumen a lo que está acá. Tú eres el que te está victimizando. Giorgio, no te victimices, Rodolfo. No, pero las víctimas son las que están hoy día sufriendo de esos temas. Giorgio, no te victimices. Calma. Pero si tú te estás victimizando. Me ves con lágrimas y lo único que yo te estoy transmitiendo es lo siguiente. A ti y a la Camila. Dejen de creerse pontífices de una verdad revelada que no les pertenece. Pero ustedes tienen una parte de la verdad. El país le ha dado la mayoría en muchas votaciones. Así se resuelven los conflictos. Pero los que tenemos menos votos... Camila fue interpelada directamente, pero quiero terminar mi punto. Pero no pueden partir de esa base, si eso es lo que está en juego. Pero si hemos sido minoría muchas veces también. George, me dejáis terminar porque si no, no puedo terminar. Termina. Porque si, va a ser así el Chile del futuro, donde la que eventualmente una minoría transitoria es invalidada moralmente, estamos liquidados. Y respecto de Cuba en particular, yo creo que hemos tenido un avance importante. Camila Vallejo lo acaba de decir. Cuba debe decidir su destino. Eso es un gran avance. Yo espero para la próxima elección, Camila, que le agregue eso, que los cubanos lo elijan a través de elecciones libres y democráticas. Porque no lo han podido hacer en 60 años. Pero yo te pediría, Rodolfo, es que tú eres muy violento para expresarte en un debate político. Sí, porque yo no te he tratado de chanta, porque podríamos empezar así, mira, tú eres súper chanta, eres mentiroso, eres un prepotente. No. Porque, mira, nosotros conocemos tu gestión en la feria y sabemos cómo has atacado a una compañera que es concejala por ser comunista, por criticarte políticamente, que es normal en una democracia, también a nivel local, que se expresen diferencias políticas, no como verdades reveladas. Yo no vengo a que tengo la verdad revelada y voy a imponerla al resto. Estoy dando mi opinión política y estoy defendiendo un programa político porque estamos en una elección donde se defienden programas.
Pero entonces empezar a caricaturizar, empezar a tratar de chanta al otro, es caer en lo mismo que tú criticas. ¿Te parece poco, Camila? Es caer en lo mismo que tú criticas. Entonces, te pido como que baje un poquito. No, lo entendamos y Javier tiene la palabra. Déjame decirte algo, Camila. En primer lugar, yo te he tratado de cómplice de una dictadura asesina. Yo he hecho una crítica política de tu suscripción de una dictadura y reconozco que hay un avance al que tú le llames dictadura a la dictadura en Cuba. En cambio, tú partiste apuntándonos a todos con el dedo, diciéndonos que somos prácticamente cómplices pasivos de Pinochet. No, yo dije de Piñera, no tengo que irme tan lejos, estoy hablando del gobierno actual. Camila, ¿quién es el violento? Pero también Camila, respecto de Piñera hay que distinguir las posiciones a ver, que tuvieron pero es que mira, Javiera Parada pidió la palabra. Me trataron de antidemocrática y antirrepublicana, yo respondo, obviamente, porque estoy en mi legítimo derecho a decir que eso que no es así. Nuestro programa, primero, no es un programa que instala el comunismo. Camila, es casi una socialdemocracia europea. Y en segundo lugar, Camila, quienes me critican de poco republicanos viven en un sector que actualmente viola los derechos humanos. No tengo que ir a Pinochet, es Piñera. Javiera Parada. Tú invalidas permanentemente al resto, Camila, y te escudas detrás de supuestamente ser víctima, siendo que tú eres la más violenta porque descalificas a los otros. Okay. Javiera Parada tiene la palabra. A ver, yo quiero decir que el tema de los derechos humanos, yo me alegro que pareciera que hay consenso aquí en que los derechos humanos debe ser el pilar de la construcción de una sociedad y que bajo ninguna circunstancia se pueden violar. Lamentablemente, nuestro Estado, porque han sido varios los gobiernos que han violado los derechos humanos en distintas ocasiones de distintos grupos, nuestro Estado no ha estado a la altura de la promesa que se hizo Chile el año 89-90 cuando recuperamos la democracia, que nunca más. Y lamentablemente representantes del pueblo mapuche han sufrido represión indiscriminada, han habido asesinatos. No es un problema... La Corte Suprema, a principios de los 90... reveló a través de su fiscal Mónica Maldonado que a los presos en Chile se les violan los derechos humanos. Por supuesto, entonces quiero decir que lo que yo quería decir es que en este país tenemos un problema estructural que no hace honor a la promesa que nosotros como país y sociedad, después de 17 años de dictadura, nos hicimos, que nuestra generación tiene el deber, ya que pareciera que estamos todos de acuerdo, de impulsar esta cultura de los derechos humanos en las instituciones y que nosotros lo que hemos dicho desde la campaña de Ignacio Briones es que es bueno que comencemos a mirar el futuro y que construyamos en base a los acuerdos, porque esta pelea en base al pasado no nos ayuda a avanzar. Si tenemos un acuerdo generacional desde la UDI hasta el Partido Comunista, que los derechos humanos son el centro de la sociedad, bueno, qué bien por nuestra generación y avancemos a que eso se haga realidad. Hugo Herrera había pedido la palabra. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Javiera. Creo que en Chile efectivamente sería ciego pensar que los derechos humanos han estado plenamente cumplidos en todo. Pero hay que valorar también ciertas cosas, porque si uno no las valora, de repente se les pierde de vista y se pierden. Aquí hay tribunales independientes del poder político. En Cuba no hay tribunales independientes del poder político. En Chile hay una prensa que tiene múltiples defectos. Y aquí estamos con cuestiones de que el financiamiento de los medios hay que mejorarlo y todo lo demás. Pero nadie cierra medios, ese es el punto. Pueden seguir existiendo libremente y la diferencia entre un régimen totalitario y un régimen libre y regímenes socialdemócratas, porque no hay sociales democracias sin prensa libre, es que no hay comisarios populares capaces de cerrar, aunque sean democráticamente elegidos, medios de prensa. Entonces, en ese sentido a mí me preocupa porque este es un debate de futuro. O sea, yo no quiero que mis hijos vivan en un país donde de repente un grupo de ciudadanos, por las razones que sea, se decide a cerrar y a terminar con la libertad de expresión y de prensa. Ese es un primer paso hacia un totalitarismo. Eso no Déjeme es broma. presentar la siguiente cuña. Volvemos contigo, Giorgio, porque la pregunta tiene que ver con lo que vas a escuchar. El candidato Mario Desbordes. Yo creo que las encuestas que se equivocaron en el plebiscito, que se equivocaron en la elección de los constituyentes, que se equivocaron una otra vez, se van a equivocar de nuevo hoy día. Giorgio Jackson, espero que sí. Mira, yo en eso estoy con Desbordes, digo, ya. La pusimos ahí justo. Firme con Desbordes. Claro, oye, no, mira, antes una colita de lo que se dijo anteriormente. No podemos hablar de que tenemos una justicia plena si es que tenemos tan solo 4 condenas respecto a las violaciones a los derechos humanos de los últimos años. No estamos hablando de la dictadura. Y como decía Camila, no hay que remontarse a ese momento para lo que pasó en Chile.
Hay reportajes internacionales que dicen que ningún levantamiento popular o movilizaciones como las que hubo en Chile nunca quedaron tantas personas con daño ocular como se quedó en Chile. Entonces, aquí quizás la reflexión generacional es, ¿habrían estado ustedes como ministros o estarían dispuestos como ministros a renunciar si es que ocurriera algo así? Si es que en un gobierno en el que yo estoy pasa eso, sin duda yo renunciaría. No sé si ustedes harían lo mismo. Y eso es lo que pasó con las personas que estaban... Hay que distinguir que ustedes están representando. Porque Desbordes asumió después. Yo una pequeña interrupción. No, hace la pregunta Giorgio, contesta Pedro Brown. Sí, aquí primero tiene que resolver los tribunales. Y eso, pero tenemos justicia militar, Pedro. Pero si la justicia militar lo que impide es que estos procesos avancen con la celeridad que corresponde. Eso es un lastre que tenemos todavía. Hay que modificarlo, como ya se han modificado muchas cosas de estos lastres que tú dices. Pero es importante porque es re fácil decir, oye, no, ustedes hubieran renunciado, pero ustedes tuvieron, tanto el Partido Comunista como personeros del Frente Amplio en el gobierno de Michelle Bachelet, también hubieran situaciones que los tribunales de justicia determinaron como violación a los derechos humanos y esas personas no renunciaron al gobierno. Entonces, yo creo que siempre es muy fácil que lo que ocurre... Es que vamos paso a paso. Que lo que ocurre... No sea el caso que se refiere, porque podemos decir que hasta hoy día mismo se están violando los derechos humanos a las personas privadas de libertad que no pueden ejercer su derecho a voto, que es un derecho humano, pero no sé si es que... En las cárceles y en ciertas situaciones en la Araucanía, que se estableció que habían habido abusos por parte de las policías, tal como se determinó en las últimas manifestaciones. Eso ha sido no solamente el gobierno de la expresidenta Bachelet, sino los gobiernos anteriores. ¿Y qué responde han habido eso, situaciones, Giorgio? y yo no vi a nadie... No, espérate, y yo creo que hay un tema más de fondo. Que Hugo, es... déjame para terminar, para redondear la idea solamente. Entonces, yo creo que en eso hay que ser súper claro, que esta generación yo creo que tiene que cambiar esta lógica de lo que era malo en el gobierno anterior, en mi gobierno se convierte en bueno. Y lo que yo antes apuntaba con el dedo, hoy día me hago el desentendido. Eso tenemos que cambiarlo. Entonces, las violaciones de los derechos humanos se condenan siempre. Y las democracias se defienden siempre. No hay dictaduras buenas, ni de izquierda, ni de derecha. Eso yo creo que tiene que ser súper claro. Muy Hugo, cortito. ¿quiere agregar algo? Sí, Giorgio y Javiera. Yo quiero agregar lo siguiente, que es muy fácil criticar y efectivamente a veces conmueven los problemas que existen. Pero independientemente además que en el caso de Desbordes asumió después, no estaba en el inicio y fue el que permitió, te consta, el acuerdo. Pero tampoco me parece que sea legítimo pedir que si hay violación a los derechos humanos se renuncia, porque en todos los sistemas políticos siempre hay algún grado de violaciones a los derechos humanos. Y si por algún grado de violación a los derechos humanos tú tuvieras que renunciar, eso es apurar de la responsabilidad política. Espérate, ¿le responde a Hugo? Tomás Moro, que terminó con la cabeza cortada, entendía que hay que trabajar incluso con gobiernos injustos cuando tú crees que desde dentro del gobierno puedes contribuir, por supuesto que no sean criminales, desde dentro del gobierno puedes contribuir a lograr encauzar el asunto. Es una delgada línea y creo que lo que pasó desde el 18 de octubre y los meses venideros superó un límite de lo que podríamos decir es el progresivo y continuo tratamiento de los problemas estructurales que terminan con violaciones de derechos humanos, como con el Sename, con las cárceles, con un montón de otros factores que no son acciones dirigidas a reprimir a la población, que es algo distinto porque son como decisiones que se toman. Ahora sí, volviéramos a la pregunta de Desbordes sobre la encuesta, yo espero que sea la sorpresa, pero habíamos hablado de qué haríamos nosotros. Yo no le estaba diciendo otra cosa. Yo creo que ante la misma situación que sucedió desde el 18 de octubre en adelante, yo no habría seguido en un gobierno. Y eso es una decisión mía, ¿no? Caso a caso. Que cada uno podría tomar. Javiera Parada tiene la palabra. Yo creo que las personas que se quedaron en el gobierno y que asumieron porque fueron llamados al gabinete, Ignacio Briones fue llamado post-estallido, y también Gonzalo Blumel y bueno, Mario Desbordes, se quedaron porque entendían que tenían la responsabilidad de avanzar en un momento de una crisis social enorme. Y a mí me parece muy curioso, no sé cuál es el adjetivo que le puedo poner, porque también se me ocurre triste, que el gobierno que comienza la reforma profunda a Carabineros que requeríamos hacer hace 30 años sea un gobierno de centro-derecha. Y los gobiernos de centro-izquierda no fueron capaces de hacer eso o de convocar o construir la voluntad política. Entonces, yo Y le dieron más atribuciones, de hecho. Y les dieron más atribuciones, bueno, de hecho, como el control parte preventivo de del identidad. problema que tuvimos post-18 es que no teníamos una policía preparada, no solo en protocolo, sino bueno, con una formación corta, con miles de fallos que dan como resultado las 400 lesiones oculares, etcétera. Entonces yo creo que también hay, claro, que siempre está la opción de renunciar, pero también está la opción de quedarte a generar los cambios que en este sentido son la reforma Carabinero,
apoyar el proceso constituyente que venía, que estaba en ciernes, y en el caso concreto de los derechos humanos y Ignacio Briones, durante esos días él, como ministro de Hacienda, destinó más recursos al INDH para que pudiera hacer mejor su labor durante ese periodo. Rodolfo Carter, ¿se equivoca Mario Desbordes cuando dice que las encuestas se van a equivocar? Se pueden equivocar, está claro, si las últimas elecciones han andado muy perdidas, puede pasar cualquier cosa. Y la maravilla de la democracia es que nadie sabe exactamente lo que va a pasar. Puede ganar Boric y derrotar Jadwe, podría ganar Mario Desbordes, Ignacio Briones o Sichel Lavín, o podría ser lo que todo el mundo espera que sea Jadwe y Lavín. Bendita sea que el pueblo chileno es el que habla y los políticos nos quedamos callados. Pero a propósito de lo que hablamos recién, quedando un poco lo que decía George Jackson recién, cuando yo te hablaba de esta superioridad moral, es cuando finalmente tú caricaturizas a tu adversario. Y yo le resto legitimidad. Como cuando le dices chanta a alguien. No. En esa no vale. Te estoy diciendo a ti específicamente. Así que no, lo que te estoy transmitiendo es otra cosa. Así que tranquilidad primero. Cuando te hablo del tema de los derechos humanos, por ejemplo, efectivamente se ha hecho un trabajo enorme en Chile para que todos reconozcamos el valor universal de los derechos humanos. ¿Estamos claros, no? ¿O no me lo vas a reconocer? O sea, porque si tú crees que yo tengo alguna duda, o alguno de mis compañeros de pacto, no deberíamos estar ni conversando. Estamos todos comprometidos con el respeto y restricto a los derechos humanos. Respecto a lo que pasó en octubre, ¿qué fue lo que realmente pasó? Primero lo tienen que determinar los tribunales. En segundo lugar, si tú crees que aquí hay una política deliberada del Estado de violar los derechos humanos, estamos hablando de rangos distintos. Confundir a Pinochet con Piñera no es lo mismo. Acá no había una policía secreta que se dedicaba a perseguir gente, a llevar detenidos, que después lo hacía desaparecer como se ocurrió en dictadura. Pero acá, ¿Qué es lo que ocurrió probablemente acá? Procedimientos absolutamente obsolescentes para enfrentar el orden público que no daban cuenta del respeto que merecen los manifestantes. Segundo, técnicas no letales de disuasión que no están a la altura de una democracia occidental y moderna. Tercero, policías que no dieron el ancho. Cuarto, la información tiene que ser procesada mucho más rápido y por sobre todo proteger la vida y la integridad de las personas. Y quinto, déjame decirte esto. Los derechos humanos no solamente son violados por el Estado cuando activamente agrede a sus ciudadanos, como lo hacen las dictaduras. También pueden ser violados cuando el Estado deja de cumplir con el servicio mínimo. Como por ejemplo ocurre en la Araucanía hoy día, donde tienes gente que ha sido quemada viva, donde hay gente que vive horrorizada todos los días porque puede ser atacada por grupos armados. ¿O tú de verdad crees que es normal que en un funeral haya gente con 4 M16? Por supuesto que no. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? También hay una obsolescencia del Estado en la garantía de los derechos humanos de esas personas que son tan chilenos como tú, como yo, o como las víctimas oculares del 18 de octubre. Te faltó decir algo. Entonces, ¿cuál es el punto? Lo que yo espero que estemos de acuerdo en esto es que si tú reduces la cancha entre los demócratas, solo acá, entre los que creen en los derechos humanos, solo nosotros, en el sí, pero, ya, sí, somos todos demócratas, pero ustedes menos porque ustedes son partidarios de un gobierno que tortura y asesina. No, Giorgio. Podemos tener diferencias de opinión. Sí, pero yo no soy partidario de cerrar la mesa, quitándole legitimidad a todo aquel que no piense igual que tú. Eso porque Camila pidió la palabra. Súper breve. Me hubiera encantado que entre el 18 de octubre y, no sé, el 31 de enero hubiéramos puesto ese énfasis que tú dices en los paneles de televisión. Lamentablemente, todos los partidarios de gobierno o del oficialismo, en ese momento, ¿qué hicieron? Relativizaban. Entonces, tú me puedes venir a decir ahora que esto ya ha pasado y que están en una campaña política buscando los votos de las personas, que esto está súper claro y está súper decidido. Y me alegro que eso sea, que ustedes avancen en eso. Si tú te dedicaras a escuchar lo que te estoy diciendo y no pensar la respuesta antes de que termine, te acabo de decir que estoy de acuerdo con tu diagnóstico de que hubo violaciones deliberadas, sistemáticas. Lo que yo te estoy diciendo es que no se podría negar bajo ninguna fórmula de que el Estado violó derechos a partir mismo, de una policía obsolescente que no supo responder al desafío. Eso mismo hubiese sido, lo único que digo es que eso mismo hubiese sido súper importante que lo dijeran personas de su sector en los momentos donde las papas estaban quemando. Yo creo que hubo esa distinción. Pero fue muy, Mario en todos los tonos bajo. Lo dijo. Una cosa es la manifestación pacífica. Hubiera ayudado muchísimo a bajar el nivel de represión que hubo en las calles, porque se ocupó para atemorizar. Se llevó gente presa con pesca de arrastre, sin tener pruebas, donde las declaraciones, testimonios de carabineros son exactamente los mismos, copy-paste, entre todos diciendo lo mismo para meter gente presa. Se activó la Ley de Seguridad Interior del Estado para que esas personas tuvieran que estar en prisión preventiva. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente tuvo que seguir presa durante muchos meses sin que hubiera ninguna prueba. Porque eso es tratar de atemorizar a la gente para que no salga a protestar. Eso es lo que pasó. Eso es terror de Estado. Obviamente que es terror de Estado. Diciendo, Giorgio, ¿te das cuenta la magnitud de lo que está diciendo? Lo digo, lo repito, si quieres lo escribo acá.
O sea, te das cuenta que eso invalida cualquier conversación, porque si tú crees que alguien de esta mesa valida el No, el terror ustedes. de Estoy Estado, diciendo que porque estoy diciendo que no se dijo con toda la No, fuerza que se hombre. tuvo que decir en ese momento. La misma pregunta te la devuelvo y también a No, y Camila. es fácil Por decirlo en ejemplo, una mesa aquí, pero había violencia ustedes fuerte. durante un buen rato, Estoy de acuerdo. Giorgio, durante un buen rato, ustedes dijeron Rodolfo, que en la Plaza Italia se torturaba gente. Hubo mucha gente del mundo de la izquierda, incluso los que mirábamos las noticias también con espanto vimos que eso era posible, y quedó totalmente demostrado que era falso. Ese caso quedó demostrado que era Incluso falso. por el juez Urrutia, que no vamos a decir que es un juez Camila negro. Vallejo tiene la palabra que le ven pidiendo. Camila, por favor. Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que no basta en estos tiempos, cuando además uno es parte de un gobierno y tiene responsabilidades políticas en la gestión de la implementación y el resguardo de la democracia, ¿ya? Simplemente con decir condenamos transversalmente, porque uno quiere hechos más que palabras, ¿ya? Porque es fácil decir algo, decir todos condenamos y todos creemos que los derechos humanos se tienen que respetar. El tema es que ahora, recientemente, y no quiero volver a la dictadura, ahora hubo violaciones generalizadas de los derechos humanos como hace mucho tiempo no veíamos, ¿ya? Y mucha gente perdió la vista, no porque hubo una bala loca, ¿cierto?, sino porque hubo disparos dirigidos a manifestantes. Y hay 4 o 5 informes ya que constatan que en Chile se violaron de manera generalizada, hubo violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Entonces, cuando el mismo gobierno señala que apoya irrestrictamente a las policías en su gestión y no propicia una intervención civil para parar y frenar esas violaciones a los derechos humanos, entonces que de alguna manera avala esa situación. Cuando veíamos general director de Carabineros diciendo, mira, ningún carabinero se va a ir, yo los voy a defender a todos. Y después, Ministerio del Interior y el Presidente de la República respaldan a Carabineros, a su general director, en sus dichos. Entonces, ahí da una sensación de impunidad. Porque esto de verdad, yo comparto con Rodolfo en el sentido de que el tema de las violaciones de derechos humanos no es solamente cuando el Estado como decididamente o se direcciona a violar los derechos humanos, sino que cuando hay falta de protección también, es cierto. No sé si ponerlo en gran importancia, pero es cierto que ahí también hay una vulneración de los derechos humanos, eso lo concedo. Pero aquí estamos teniendo hasta hace poquito un Estado con su aparato policial que ha violado de manera generalizada los derechos humanos y un gobierno que no se ha querido hacer cargo. En el mismo Parlamento yo promoví un proyecto trabajado con familiares de víctimas para la reparación, para poder demandar civilmente al Estado para tener una reparación, porque todavía no la tiene en media pandemia, o sea, en plena pandemia, sin recursos y sin reparación. ¿Y qué hicieron los parlamentarios de Chile? Vamos, no todos, la gran mayoría. Fue rechazarla y amenazar con el Tribunal Constitucional, habiendo sido avalada por la Corte Suprema en su informe el proyecto. Entonces, hechos más que palabras respecto a los derechos humanos. Yo quiero insistir en lo mismo, esto, exigir permanentemente a un sector hechos y no palabras. Yo creo que aquí ha habido una condena, por lo menos yo tengo la tranquilidad que lo hice en su minuto a través de mis redes sociales, no tenía una figuración pública, así tampoco lo voy a hacer de otra manera. Pero en esto uno no puede apuntar tan fácilmente al frente, quiero insistir. Cuando, por ejemplo, en el caso Huracán, yo no vi esta alegoría que se hace de apuntar. O con el Sename, por ejemplo, que son niños. O la defensa tan irrestricta de los derechos que tienen todos esos pymes y emprendedores y vecinos de Santiago Centro que vieron coartada su libertad y vivieron en el terror durante meses de meses. O lo que pasa sistemáticamente en la Araucanía. No veo esa defensa con la misma fuerza. Entonces, cuando hablamos de defendamos los derechos humanos y defendamos a las personas, que el Estado las proteja como corresponde, es en todos los casos, no solamente en algunos. Yo creo que eso es súper importante. Y aquí, muy rápido... Pero igual tú consideras que es distinto que te quiten los ojos a que se rompa una parte de un negocio. Que yo entiendo que es grave. Yo entiendo, pero yo entiendo... violar derechos humanos. Yo entiendo que es distinto, pero también es distinto quemar a una familia viva que perder un ojo, ¿no es cierto? O sea, lógico. Entonces aquí yo estoy hablando que ni en la Araucanía he visto esa condena con la misma fuerza. No la he visto. Yo no he visto que salgan a golpear la mesa con fuerza y a decir vamos a estar todos detrás del Estado para terminar con estas personas que aparecen en la televisión en un funeral con 4 UCI y que en el funeral disparan a diestra y siniestra. Yo no he visto con la misma fuerza. Entonces, yo lo que les pido es que si de verdad queremos avanzar una agenda, que todos estemos de acuerdo en que la violación a los derechos humanos y la defensa de las personas de este país, la seguridad de las personas,
es el eje y es primordial, tiene que ser la misma intensidad. Vamos a escuchar ¿Cuál es la propuesta programática? ¿Por qué no volvemos a las propuestas programáticas para hablar de eso? Jadwe, que habló esta mañana también al momento de votar. Y llamar a toda la población hoy día de nuestro país, a todos los vecinos y vecinas de todas las comunas de Chile, a que participen. Esta es una oportunidad histórica para empezar a transformar Chile desde nuestros territorios, desde las comunas, desde las regiones. Tranquilo y confiado porque pase lo que pase hoy día, venceremos y será hermoso. ¿Pueden decir lo mismo ustedes? ¿Venceremos y será hermoso, Javier Pará? Yo creo que no alcancé a comentar la cuña de Mario Desbordes, que nuevamente las encuestas se están equivocando, pareciera ser, si lo que se está viendo en la votación en el exterior es tendencia. Y creo que vamos a dar la sorpresa. Queda todavía una hora para votar, y yo espero que la gente que no ha ido todavía concurra, porque las encuestas los últimos tiempos en Chile y en el mundo se han estado equivocando, y yo estoy convencida que nosotros vamos a dar la sorpresa. Giorgio, Daniel Jadwe dice, venceremos y será hermoso. Mira, yo no sé si seguiremos, si seguimos o si será hermoso, pero de cualquiera de las dos formas, creo que hoy día a la noche vamos a tener que tener ese abrazo que libere tensiones entre las distintas fuerzas de Frente Amplio y Chile Digno, porque la última semana estuvo dura, estuvo difícil. Menos mal no fueron un mes y medio difícil, que es como lo que pasa generalmente en las primarias, fue al final, se puso más tenso. Y yo creo que hoy día en la noche, cuando se sepan los resultados, vamos a tener que estar viendo, cómo se va para adelante, porque nosotros estamos decididamente apostando a querer ser gobierno para implementar esas demandas que se levantaron desde el estallido social, y eso será encabezado o por Daniel Jadwe o, como yo espero que demos la sorpresa, por Gabriel Boric. Vamos a ir pronto a Punta Arenas porque está a punto de cerrarse las mesas. Ah, ¿verdad que estamos una hora antes allá? Sí, claro. Está el futuro. En todo caso, la cita del alcalde Recoleta probablemente es de un poeta uruguayo. Ganaremos los más humildes, aunque tú no lo creas, venceremos. Eso es lo que está tratando de citar en ese minuto. Yo creo que, mira, respecto al tema anterior que vimos recién, si el llamado que uno les hace, muchachos, a ustedes dos que son representantes de las candidaturas de izquierda, que cuando tú transformas el tema de los derechos humanos en un tema partidario. No, en ningún caso. Giorgio, si me permitís, yo te escuché enterito. Sí. Te transformas en un tema partidario, en donde tú excluyes al otro, puede que te sirva para ganar una elección, pero vaya a perder una nación. Porque finalmente, cuando no tienes fuerza pública validada, ¿sabes quiénes ganan? Los narcos, los violentos. Cuando tú haces un discurso respecto a los derechos humanos, que yo incluso puedo compartir en algunos casos bien específicos que son absolutamente condenables, pero omites deliberadamente qué pasó con todos los saqueos, la quema masiva del metro, con lo que estamos viendo en la Araucanía. Yo tengo una mirada bastante clara respecto a la Araucanía, que se requiere diálogo por sobre todo, es lo primero que hay que hacer, pero son tan lentos para condenar el uso de la violencia que estamos viendo en la calle. O sea, ¿no hemos acostumbrado a que hayan M16 en un funeral? No, pero nos han... Entonces, ¿por qué no somos, manteniendo nuestras diferencias, no siendo aliados? Yo voy a tratar de ganarte y tú a mí, pero no trates de invalidarme de entrada diciendo, mira, ustedes sí son legítimos competidores, pero son cómplices pasivos de una dictadura o de un... Eso lo dijo Piñera en el primer gobierno. No, por supuesto, fatal. Piñera totalmente equivocado. Loreto, seguimos en contacto contigo, nos interesa saber el pulso de las mesas de Magallanes, pero ahora vamos a escuchar al candidato Sebastián Sichel, que fue a votar esta mañana y también hizo declaraciones. Lo he hecho varias veces y estoy orgulloso de haber sido ministro del presidente Piñera. Gracias a él fui ministro, tuve la oportunidad de ser ministro de Desarrollo Social, hice di todo lo que pude de corazón para ayudar a los chilenos, lo mismo como presidente del Banco de Estado, pero las elecciones se tratan del futuro de verdad. Si fueran del pasado, Michelle Bachelet hubiera dejado a Frei Ruiz-Tagle, de presidente. No, yo creo que los chilenos optan por el futuro y que la conversación tiene que ver con los próximos 4 años de que... Ahí Pedro Brown, tu candidato, dice esto es de verdad de futuro y se declara orgulloso de haber sido ministro del presidente. Me imagino que todos ustedes que participan en el corazón de las campañas, lo que tienen, cambian los tiempos. Hasta aquí se le habla al voto duro, se le llama, es decir, al votante que está muy cercano. Y el que gane de sus candidatos mañana tiene que cambiar el disco y salir a buscar a la vereda del frente o al vecindario del lado, ir a buscar votos, Pedro Brown. Sí, yo creo que lo que pasa es que yo estaba ahí acompañando y la pregunta fue que los candidatos de alguna manera no nombraban al presidente Piñera. Y la verdad que sería absurdo que un candidato que nace de ser ministro de ese gobierno
y que eso lo genera la popularidad para poder estar en la papeleta, lo mismo que ocurrió con varios de los que aquí estamos en la primaria de Chile Vamos, desconocer que uno participó de eso y que fue una cosa activa, digamos, dentro del gobierno. Sería absurdo. Entonces yo creo que eso es el primer reconocimiento que me parece que es básico, pero evidentemente que aquí la apuesta se trata de la mirada de futuro. ¿Cuál es el país que queremos para los próximos 30 años? Yo creo que siempre es importante aprender del pasado, pero no nos podemos quedar anclados en las cosas que pasaron hace 30 años ni en gobiernos anteriores. ¿Giorgio? Igual convengamos que es una pregunta que les fue bastante incómoda. Generalmente los liderazgos presidenciales, todo el mundo se espera a quién va a apoyar. No sé, cuando decían en las primarias, Obama, ¿a quién va a apoyar Obama? Y decían, ya, oye, Michelle Bachelet, ¿a quién va a apoyar? Y en esto era como todo lo contrario, como si tuviera kriptonita. Michelle Bachelet apoyó a Paula Narváez. Bueno, no voló mucho el apoyo, sí, pero... Pero a lo que voy es que en general, eso es lo que se habla, y en estas elecciones primarias de Chile Vamos, que es el bloque, ninguna candidatura particularmente se acercó ni de cerca, valga la redundancia, a la candidatura, perdón, a la figura del presidente Piñera. Y mi impresión es porque hay una análisis, una evaluación por parte de la ciudadanía de que este ha sido un pésimo gobierno en el global, y por lo tanto no hay mucho de dónde agarrarse, y por lo tanto las diferencias que podamos ver del salto donde el 2017 Chile Vamos tuvo 1.400.000 votos, la primaria del Frente Amplio tuvo poco más de 350.000, casi 400.000. Esa diferencia que veamos de cuánto crecieron o se achique Chile Vamos, veamos cómo, no tengo idea cuánto va a ser, y cuánto haya crecido el espacio desde la vereda izquierda, va a dar cuenta un poco del ánimo frente al gobierno y por lo tanto lo que venga Es futuro. probable, mira, Giorgio, para que veáis, es probable que ustedes tengan razón en eso. Si hoy día el rock and roll está en el lado de ustedes. No hay que tapar el sol con un dedo. Este es un mal gobierno que le ha pegado mal a la pelota desde el día 1, lleno de frases poco felices, pésimo manejo del estallido social y un mal manejo de la pandemia. Pero evidentemente, puede que vaya mucha más gente a votar hoy día por ustedes, o al menos van a aumentar mucho respecto de lo que ocurrió hace 4 años. Lo interesante en esta historia es que la cultura de las primarias vino para quedarse. Esto es lo único relevante. Y lo importante es que de ahora en adelante cada día se depure más el sistema, a fin de que las élites partidarias no terminen denominando a los candidatos, sino que sea finalmente la masa ciudadana la que lo haga. Hugo Herrera pedía la palabra. Javier Alonso. Sí, a mí me preocupa, claro, el tema del gobierno, porque creo que es un síntoma de un estancamiento de la discusión política, y esto nos va a penar si no lo resolvemos. Y los que estamos aquí, en la medida que somos de una generación más chica, podríamos contribuir con mayor facilidad a resolverlo. Que es que la política dejó de ser entendida en Chile de pronto desde la política, y se asumió por un lado un discurso economicista muy duro, que es el que encasilló al gobierno, y por otro, en la izquierda, un discurso al que yo he llamado moralizante. Voy a decirlo muy brevemente. Si uno mira al gobierno, el gobierno está lleno de gente muy competente y probablemente con grandes estudios de alto nivel, qué sé yo. Y uno dice, ¿por qué gente tan inteligente no es capaz de entender la situación? Y 2 veces. Si esto fue en 2011 y ustedes fueron protagonistas, y fue ahora. Sin ninguna capacidad de entender lo que estaba pasando. Tuvo que venir el Parlamento a solucionarle el problema al gobierno porque Este es el gobierno... un problema, disculpa Hugo, este es un problema porque te hemos leído todo hace años. Un problema del presidente como persona o del sector político. Y si es la alternativa B, tú aspiras a que un miembro de ese sector político vuelva a la... O sea, se esté en la moneda en los próximos 4 años, ¿por qué habrían de hacerlo mejor? Sí, es que ahí viene el punto. Yo creo que la propuesta de Mario Desbordes tiene como distintivo el basarse en un planteamiento eminentemente político. Tenemos equipo económico, es importante la economía porque lo contrario es irresponsable, pero aquí se trata de recomponer la legitimidad de las instituciones. Ese es el talante el carácter, digamos, del desafío que tenemos. Y en ese sentido, me parece que ni el economicismo de la derecha, que ve en el mercado como el mundo de la plenitud, digamos, y en el Estado la fuente del mal, ni un discurso moralizante de cierta izquierda, por ejemplo, como Fernando Atria, que trata al mercado como mundo de caíno, ámbito de alienación, sin reparar en el potencial emancipatorio que puede tener también el mercado, las pymes, por ejemplo, y la importancia política del mercado como factor de distribución del poder. Entonces no vamos a poder construir república. Yo creo que la construcción de república exige volver a entender la política desde la política, no desde la moral ni desde la economía, y en ese sentido la propuesta de Desbordes apunta precisamente a eso. Quiero pedir la declaración, que la cuña que le llamamos nosotros aquí, del candidato Briones, y luego seguimos en la mesa. Hemos hecho una campaña mirando hacia el futuro, de esperanza, sin falsas promesas,
proponiendo cambios y reformas profundas, pero bien hechas, sin engañar a las personas, sin falsas promesas. Lo que nos convoca, estoy muy tranquilo, muy optimista. Vamos a dar una gran sorpresa hoy día, es lo que he sentido en mi recorrido por Chile, así que venimos a votar con mucha alegría y ya. Javiera Parada, tu candidato, el de la mascarilla naranja. ¿Y quién hace falsas promesas? ¿A qué se refiere Ignacio Briones? A ver, yo creo que en esta campaña hemos escuchado, no sé, pues cosas como la que ha dicho Daniel Jadwe de que es posible trabajar menos y ganar más plata, cuestión que todas las chilenas y los chilenos que nos están escuchando saben que no es verdad, por mucho que nos gustaría que fuera así. También hemos visto propuestas de programa de reformas que no sabemos cómo se van a financiar, o decir que aumentar la deuda y la carga tributaria no va a afectar la inversión que es necesaria para la reactivación económica y que para que funcione la economía. Entonces yo creo que aquí hay que ser responsables, porque yo creo que la crisis de la política a la cual hacía referencia Hugo tiene que ver también con generar expectativas que no pueden ser cumplidas. Y yo creo que la gente está cabreada que les mintamos, que se les mienta en campaña, que se les diga que se pueden hacer cuestiones que todos sabemos que no son sustentables en el tiempo. Y yo creo que para recuperar la relación de las personas, de la ciudadanía, con la política, con los partidos, con las instituciones políticas, se requiere que todos los que estamos en esta actividad podamos honrar nuestra palabra, y eso ha sido uno de los objetivos de nuestra campaña. Yo quiero... Camila. Sí, mira, a mí me pasa, con mucho respeto, Javiera, pero cuando escucho lo que acabas de decir, escucho el mismo discurso de estos casi 4 años de gobierno. Cada vez que planteamos un proyecto demandado por la gente en el Congreso, venía algún ministro de gobierno, de los más importantes, principalmente Hacienda, o del mismo presidente de la República, a decir, no sabes que son irresponsables, esto no se puede hacer, no se puede implementar, va a dañar la economía. Y yo creo que lo que le cansa a la gente en nuestro país, es mi opinión, mi opinión política, es que está cansada que le digan, ¿sabes qué? No se puede, esto es imposible, esto es populismo. Porque al final demuestra que no hay voluntad de cambio. Reducir la jornada laboral para que la gente trabaje menos y mejor, para que sea más productiva, tenga su derecho al descanso, se puede hacer. Hay empresas que lo han hecho, ha funcionado. Hay que atreverse a hacerlo. El que nosotros llegamos a una reforma tributaria, que es una reforma tributaria efectivamente osada, pero se puede hacer justamente para tener recursos para financiar un plan de inversión distinto al que ha tenido Chile y construir una matriz productiva distinta a la que ha tenido Chile. Esas cosas se pueden hacer, y por eso me gustaría que hablemos de programa. Yo resignifico el tema de la política, porque comparto también. Yo creo que el problema de nuestra política es que nuestras instituciones y la política no ha sido capaz de permearse, de hacerse cargo de las demandas sociales, porque ha estado secuestrada principalmente por el discurso hegemónico de una tecnocracia neoliberal. Ese es mi nivel. Y por eso estamos cambiando. Y por eso, perdón, ejemplo chico. Y por eso, 15 segundos. Por eso, bueno, oye, 15 segundos. 5 segundos que uno debe Mira, el principal ejemplo de lo que dice Camila fue el IFE por sobre la línea de la pobreza universal, que tanto Briones como Sichel dijeron que era imposible e impagable. Y nos vamos, Javier. Y después Perdón, hoy día estamos con un IFE que se está haciendo, que llega creo que a 14 millones de personas porque se crearon los instrumentos. No, por supuesto que sí. El IFE de 65.000 pasó a 100.000 después del acuerdo que encabezó Ignacio Briones. Muy corto, cuando se habló aquí de que nadie se identificaba con el gobierno, creo que ahí es un error desde el gobierno de esta presidencia. Creo que es una locura que un gobierno en una elección política de su sector no deje que sus actores relevantes participen de ella en horario fuera del horario de trabajo. Uno debiera participar directamente en esta actividad porque claramente los ministros tienen posición. Los 4 que hablaron ya dense por despedido porque tenemos que ir a Punta Arenas. Hugo Herrera, Rodolfo Carter también. Les agradezco mucho. Disculpen no poder darles la palabra para terminar. Ha sido una estupenda conversación, creo yo, muy interesante. Me están apurando, no saben cómo, están desesperados. Tranquilo, muchachos.